como siempre, por tener esa deferencia con nosotros, al doctor Dalton Basigalupo, asambleísta por la Izquierda Democrática. Me creo, Dalton, buenas noches, bienvenido. Bueno, buenas noches, Wendy, un abrazo. Gracias. Estoy junto a mis compañeros Jaime Velázquez, Mauricio Icaza y Leonidas Castro, con quienes vamos a arrancar esa entrevista. Por favor, adelante, Jaime. Gracias, Wendy. Dalton, bienvenido. Un placer tenerlo por acá en 1099. Gracias, Jaime. Estoy atento. Bueno, cuéntenos un poquito cómo va la situación en la Asamblea Nacional luego de haber pasado el juicio de Pablo Celi, donde se dieron documentos justamente para que se investigue que aquellos que lo estaban interpelando pues tenían una serie de dudas, o más que dudas, tenían unas acusaciones específicas del acusado, que en este caso es Pablo Celi. ¿Qué va a hacer la Asamblea con toda esa información que se entregó por parte de Pablo Celi contra los asambleístas que eran los que lo interpelaban? En este caso, el señor Lloret. Bueno, yo creo que la Asamblea Nacional el día de ayer cumplió con su papel fiscalizador a un gran nivel, porque este era un juicio político emblemático, porque se trataba de jugar políticamente la conducta de un excontralor. Digo excontralor porque renunció mientras estaba preso en la cárcel, y que había pues decididamente pues montado un esquema de corrupción que consistía pues en desvanecer glosas al interior de la Contraloría a cambio de coimas. Esto era voz populi entre los juristas, entre los estudios profesionales, entre los políticos, entre los cercanos a la actividad de la Contraloría, y creo que el país estaba demandando precisamente ese juzgamiento y esa sanción política al excontralor Celi. Él fue censurado por incumplimiento de funciones, pero decir así esa frase un poco pues no transmite la idea clara y precisa del tema de corrupción, que fue lo que volvió la actividad de la Contraloría. No, para significar solo un hecho pequeñísimo, no. Esta Contraloría, al mando de Pablo Celi, se permitió contratar con la empresa HDC Producciones, que gerenciaba el señor Daniel Salcedo, un conocidísimo contratista del Estado en cosas irregulares, que ya tenía antecedentes de corrupción cuando contrató con el exgobernador de la provincia del Guayas, el señor Rolando Panchana, por millones de dólares, sin realmente causas que lo justifiquen. No. Esta empresa, HDC Producciones, ya mantenía una glosa establecida por la misma Contraloría en el año 2016. Y resulta, ¿no?, que posteriormente a ello, la Contraloría General del Estado se permite, con esos antecedentes, suscribir este contrato, que por supuesto no lo firma pues el señor Celi por precaución, lo firma la señora María Mercedes Plasencia, subcontralora de gestión interna de la Contraloría, por un monto de $1.150.000. Esta era la forma en que se robaba el dinero del Estado. Vea usted qué comisión se habrá llevado el señor Celi y otros funcionarios, incluidos un familiar muy cercano al expresidente Lenín Moreno, que trabajaba y no sé qué hacía allí en la Contraloría General del Estado. Asambleísta, tiene razón. En ese caso, yo comparto sus apreciaciones del tema, pero esto es una práctica que se viene dando no solamente desde el gobierno de Lenín Moreno, sino desde antes. Y el tema está en que esto, ¿qué deja de elección o qué va a hacer la Asamblea Nacional para mejorar este tema? Porque más allá de que los dos contralores, tanto el señor Poli como el señor, se me va el nombre, Celi, pues obviamente han sido censurados. La pregunta es, ¿qué saca de elección la Asamblea Nacional? Porque efectivamente hay que hacer algún cambio, porque no podemos seguir en lo mismo. Bueno, estamos ya nosotros en primer lugar propiciando reformas a la ley de la Contraloría General del Estado para impedir lo que se generó durante este episodio grotesco del señor Celi, donde un subcontralor encarga igualmente
la Contraloría a otro subcontralor encargado, donde no se tenía claro quién tenía que ser el titular efectivo de la Contraloría. El mismo Consejo de Participación Ciudadana, ¿no?, que consultó a la Procuraduría, y la Procuraduría, de una manera, creo yo, un poco distorsionada, evidenció el criterio de que el Consejo de Participación Ciudadana no podía designar un momento dado un contralor interino, etcétera. Todo esto está procesando la Asamblea para perfeccionar el marco jurídico de la Contraloría General del Estado. Pero ahí lo que ha hecho la Asamblea, luego del resultado del juicio político, es enviar toda la documentación a la Fiscalía General del Estado para que se consolide una información en contra de Pablo Celi, más allá de las que ya tiene actualmente la Fiscalía, y por lo cual ordenó detención preventiva, ¿no?, a efecto de que se sancione definitivamente no solo a Celi, pues, sino a todos los que están involucrados en el trama de corrupción. Ahí tiene que funcionar la justicia. El papel de la Asamblea Nacional culminó con el juicio político y en este caso la censura a Celi, no la destitución, porque ella estaba fuera, pero el envío de toda la documentación recogida, que tiene, le digo, soportes increíbles en materia de explicación de cómo fueron los manejos irregulares del señor Celi en esta forma de corrupción, y que tiene que provocar definitivamente una sanción penal a nivel de la función judicial. O sea, hasta ahí la Asamblea cumplió. Hola, Dalton, la verdad es que cumplió a medias, lo voy a decir porque con medias, porque necesitan de esto sacar lecciones para cambiar, o mejor dicho, hacer un cambio total del país, sobre todo en la legislación, que ha permitido que exista la impunidad, en este caso, de los dos excontralores, tanto Celi como Polito. Yo creo que ahí viene la parte donde la Asamblea tiene que cumplir en cambiar justamente la fórmula para que no se repita nuevamente. Paso a Mauricio para que siga con la entrevista. Adelante, Mauricio. Gracias, Jaime, asambleísta. Estamos conversando con el asambleísta Dalton Vasigalupo de la Izquierda Democrática, aquí en I99, en el día 98.9 FM. Otro juicio político que se viene es el de el aún defensor del pueblo, Freddy Carrión. Y aquí quiero hacer también, tomar parte de lo que usted señaló con relación a lo de Pablo Celi, que fueron hechos públicos. Recuerdo que el defensor del pueblo, Carrión, levantó pues un informe sobre los hechos suscitados en el 2019, en octubre del 2019, cuando casi que tiran abajo la ciudad capital en una manifestación, entre comillas. Informe que fue seriamente cuestionado por muchos, porque tenía aparentemente un tinte político bastante sesgado. Eso es el un capítulo. Y el otro capítulo tiene que ver con el hecho público sucedido en un edificio donde también estaba otro funcionario y su señora esposa, y por el cual el señor Carrión está en este momento preso precisamente en manos de la justicia. ¿Qué piensa hacer el asambleísta Dalton Vasigalupo, seguramente también su bloque, que es muy importante, la Izquierda Democrática, en ese juicio político que se viene? Bueno, yo le digo que de ninguna manera yo puedo asociar el hecho de que el actual defensor del pueblo, el señor Carrión, que yo lo llamo abiertamente el degenerado y que debe abandonar la Defensoría del Pueblo, asociar las circunstancias que él está pasando en los actuales momentos con esos antecedentes que usted bien señala, ¿no?, de un informe que presentó como defensor del pueblo el señor Carrión sobre los acontecimientos del octubre, de la violencia que se produjo aquí en Quito. Yo no creo que hay ninguna secuencia que pueda permitir vislumbrar que habrían intereses que estuvieron afectados con el informe del señor Carrión respecto de esos acontecimientos, autoridades del gobierno del señor Moreno, quienes estén atrás pues de una supuesta persecución contra el señor Carrión. Vea, el señor Carrión, antes de ser defensor del pueblo, con el criterio desfavorable de ese magistrado impoluto que fue el doctor Julio César Trujillo, a quien yo conocí durante más de 30 años, 35 años en la vida política, un hombre intachable, impoluto, que no pudo hacer una labor perfecta porque los seres humanos demuestran, ¿no?, su verdadera forma de ser una vez que se han beneficiado de una designación, etcétera.
como es el caso del señor Celi, que fue ratificado por el Consejo Transitorio que presidió el doctor Trujillo, ¿no? Ratificación de la que luego se arrepintió en vida todavía el mismo doctor Julio César Trujillo. Pero bueno, así son las cosas y de pronto las buenas intenciones no salen totalmente buenas. De pronto en el camino se tuercen y por más recta intención o buen criterio que usted tenga para hacer las cosas, nunca falta por ahí alguien que descubre su pelaje de pillastre, ¿no? Habiendo engañado anteriormente a quienes confiaron en él, que es el caso del señor Celi. Entonces le digo, en este juicio, afortunadamente vamos a estar representados como bancada por la asambleísta Yesenia Guamaní, ¿no? Que fue encargada por la Comisión de Fiscalización presidida precisamente por este gran batallador contra la corrupción y que ahora algunos los quieren impugnar, para que ella sea precisamente una de las interpelantes o la interpelante en primera instancia de ese juicio político contra el defensor del pueblo. Definitivamente ella ha aparejado una serie de información y documentación que será demostrada ahí durante el proceso. Ya van a aparecer los comparecientes a informar sobre las inconductas y los antecedentes del señor Carrión, y la opinión pública va igualmente a asombrarse de las cosas que va a escuchar, como nos hemos asombrado de lo que ha hecho el señor Celi, ¿no? Así que yo le anticipo, esto es un juicio político, ¿no? Yo no tengo ningún empacho en anticipar mi confianza por la interpelación que va a hacer nuestra asambleísta, compañera de bancada, Yesenia Guamaní, quien estoy seguro tiene todo el soporte probatorio para pedir la censura y destitución, en este caso, del señor Carrión de la Defensoría del Pueblo. Izquierda Democrática está ya definida. Izquierda Democrática está definida. Una vez que interpele nuestra compañera Yesenia Guamaní, está clara de que estará por la censura de Carrión. Están los votos de la Izquierda Democrática en ese sentido. Y ojo, yo concuerdo con usted, ninguno de los dos episodios tienen un nexo ni un hilo conductor para nada, lo más mínimo. Simplemente lo traje a colación porque creo en lo particular, como ciudadano, como comunicador, que el señor Carrión tampoco cumplió sus funciones en ninguno de los dos casos y por eso que lo expuse de esa manera. Vamos un poco a lo que tiene que ver con algunos sucesos de algunos asambleístas que no son de su bancada, pero que han estado en la picota en los últimos días. El uno es el asambleísta Fernando Villavicencio, que en las próximas horas, que entiendo que mañana creo que se va a reunir el CAL, estarían analizando algún tipo de sanción por no haber cumplido de manera eficaz su función como presidente de la Comisión de Fiscalización, al no dar el informe de manera oportuna en el caso justo del juicio al excontralor Pablo Celi. Y la otra, que es la asambleísta de Pachacuti, Rosa Cerda, que dio declaraciones públicas que, más allá de que quieran defender que ha sido descontextualizada, sin embargo, mi opinión particular es otra. No sé qué opina usted en ese sentido y qué opina su bloque sobre estos dos casos, sobre el caso del asambleísta Villavicencio y sobre el caso del asambleísta Cerda, que son dos casos distintos, pero que igual han traído comentarios en estas últimas semanas en la asamblea. Sí, mire, yo públicamente he apoyado la acción fiscalizadora del asambleísta Villavicencio. Yo creo que el Ecuador está consciente de que es gracias a la investigación del asambleísta Villavicencio, antes no lo era cuando hizo la investigación, es que se produjo el caso Arroz Verde y se sentenció un esquema de corrupción que financiaba las campañas políticas del movimiento Alianza País y que involucró incluso al presidente Correa. Si no es por esa investigación de Villavicencio, Correa no estuviera prófugo de la justicia, otros no estuvieran presos, incluso empresarios que reconocieron que aceptaron dar dinero para lograr obra pública contratada con el gobierno nacional. Así que esto no es que es ficción o no. Ahí está un directivo de la empresa Verdú que dijo, no, me lleven a la cárcel, nomás es verdad, yo pagué un soborno porque me pidieron plata y que no sé qué, no sé cuánto. Así que ese es el más fiel testimonio de que hubo esos actos de corrupción presionados desde el gobierno de Correa, porque si no, no había contratos.
Entonces algunas empresas se abocaron al hecho de aceptar ser sobornados, llamemos así, porque si no, no podían contratar con el Estado ecuatoriano. Entonces, esto es sancionado. Y el gran eje de esta concertación de corrupción era indiscutiblemente pues el presidente de la República. Eso le debe el país al señor Villavicencio. Y yo personalmente, como asambleísta de Izquierda Democrática, he venido respaldando esa acción fiscalizadora. Que en el trámite del juicio político al señor Celi cometió Fernando Villavicencio un error importante, pero que estaba subsanado en la misma ley orgánica de la función legislativa, lo cometió pues. Pero ese error que cometió Villavicencio no impidió, porque la ley pues lo facultaba a la comisión para continuar ese juicio político. Así que error de Villavicencio, pero que no pudo de ninguna manera y no podía de ninguna manera frustrar la secuencia de ese juicio político que terminó efectivamente pues desarrollándose el día lunes. Así que en esa línea, para mí, Fernando Villavicencio es un ejemplo de acción fiscalizadora, de lucha contra la corrupción, el caso emblemático Arroz Verde por el que tenemos con sentencia, ¿no? Prófugo al señor Correa en Bélgica porque no quiere venir a pagar sus culpas aquí junto al señor Glass en la cárcel que nos impuso abusivamente en la Tacunga, ¿no? Ese es un mérito pues indiscutible de Fernando Villavicencio. Y lo que vaya siguiendo, vaya a seguir descubriéndose a través de esa fiscalización de Villavicencio, yo creo que es necesario para el país. Que hay intereses que de pronto pues pudieran pensar que Villavicencio no siga al frente de la Comisión de Fiscalización, es posible, pero yo creo que sería un grave error para la Asamblea Nacional permitir que esos intereses prevalezcan y que mañana sea separado de la presidencia de la Comisión de Fiscalización Villavicencio, porque entre otras cosas, Villavicencio está ayudando a soportar una imagen de gestión de la Asamblea Nacional, porque no hay otro fiscalizador con esas condiciones y hay que aceptarlo así. Entonces, no es lo mismo Villavicencio presidiendo la Comisión de Fiscalización que otra persona, por muy respetable que sea, haciendo las mismas funciones de Villavicencio. Así que la Asamblea Nacional tiene que pensar 2 veces en eso. Sobre la sanción posible que le den a Villavicencio en el CAL, luego de una queja que presentara el asambleísta Vanegas de Pachacuti, es un ajuste de cuentas, ¿no? Quieren de alguna manera, pues, desmerecer la acción de Villavicencio porque sus intereses pues han sido lesionados, su posición contra Rosa Cerda ha sido frontal y bueno, pues de alguna manera pues ha develado algunos intereses del pasado que ha tenido pues el asambleísta que le ha presentado la queja, el señor Ricardo Vanegas, con contratos en Petroecuador hace tiempo, ¿no? Usted sabe que esos contratos millonarios en Petroecuador no se obtienen pues graciosamente, sino sobre la base de la coima y del soborno. Entonces parece que estas denuncias de Villavicencio han provocado pues esta reacción para que se presente una queja en el CAL hablando de que se está pues difamando, de que se está echando sombras sobre la asamblea, sobre los asambleístas, y es posible que el CAL equivocadamente pretenda sancionar, ¿no?, con un mes a lo mejor de suspensión de las actividades de Villavicencio como asambleísta, pero le digo, en el fondo, lo que va a aparejar una posible sanción contra Villavicencio es hacer trascender más aún la figura de Villavicencio como fiscalizador, ¿no? Porque quienes presentan las quejas son los que él ha de alguna manera observado por su conducta del pasado. Entonces, en esta línea le digo, yo creo que mal haría el CAL en sancionarlo, pero no, yo no espero ninguna cosa diferente del CAL, porque ahí, ya le digo, hay intereses de Pachacuti, ¿no?, que puede lograr una mayoría para ese efecto, pero eso sería muy mal visto por el país. En el caso del asambleísta Cerda, yo fui el primer asambleísta que públicamente dijo que esta señora tenía que renunciar a sus funciones, porque la grave desvergüenza que cometió la señora Cerda va a seguir afectando la imagen de la Asamblea Nacional. Será un ángulo más de afectación de la imagen de la Asamblea Nacional. Entonces le digo, si mañana el CAL le pone la máxima sanción que como infracción administrativa leve se establece en la Ley Orgánica de la Función Legislativa,
Esa asunción comporta 8 días y suspensión del sueldo, ¿no?, durante ese tiempo. Eso no se compadece con la gravedad, ¿no?, de las declaraciones de la señora Cerda. Por eso, en el Comité de Ética, algunos miembros del comité estamos esperando que se pronuncie el CAL en términos legal, porque el CAL tampoco puede destituir a la señora Cerda si eso no está dentro de sus facultades y no está contemplado en la normativa de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Pero nosotros estamos esperando pues que el CAL se pronuncie. Y nosotros le vamos a pedir la renuncia pública a la señora Cerda, a algunos integrantes del Comité de Ética, por lo menos para salvar esa instancia que tiene que ser una guía, una orientación para las actividades de la Asamblea Nacional. Si legalmente no se la puede sancionar con la destitución, entonces será el Comité de Ética o algunos miembros del Comité de Ética los que les pidamos públicamente la renuncia al asambleísta Cerda. Seguimos a la expectativa, asambleísta Bacigalupo, y ojalá en lo posterior, en el mediano plazo, también se vengan reformas para el interior de la Asamblea, poder castigar más severamente este tipo de cosas que efectivamente no están contempladas en la ley. Gracias por contestar mis preguntas, asambleísta. Le voy a dar paso a Leonidas Castro, que tiene más consultas para usted. Leonidas. Listo, Mauricio. Buenas noches, asambleísta. Quería consultarle, retomando a propósito de lo que usted señalaba, que tal vez haya esa intención de sacar de presidir la Comisión de Fiscalización al legislador Fernando Villavicencio. Pero ¿quiénes son los interesados? ¿Por qué, si ya hubo la Asamblea con este acuerdo, dividir las comisiones? Sabíamos que el señor Villavicencio venía presentando denuncias desde hace mucho tiempo a nivel público, y mucho más lo iba a hacer cuando iba a ser asambleísta, y finalmente pudo ser asambleísta y fue designado presidente de la Comisión de Fiscalización. ¿Por qué? ¿Cuáles son esos intereses? ¿Quiénes son los que no quieren al señor Villavicencio en la comisión? Yo espero que esto no se produzca, porque ya con la serenidad del caso, a toda la Asamblea Nacional le interesa que presida la Comisión de Fiscalización quien se ha consagrado como el más eficiente denunciador y probador de irregularidades que se han cometido en el sector público ecuatoriano. El perfil de Villavicencio es el ideal para presidir esa comisión, y nadie tendrá la estatura que él ha tenido y los antecedentes que él ha tenido como fiscalizador, que repito, pues, que las que tiene pues Villavicencio. Así que yo creo que las aguas volverán a su nivel, y que esa pretensión o esa idea de parte de algunos grupos de distintas bancadas de a lo mejor sacarlo a Villavicencio de la presencia de la comisión, creo que eso definitivamente no prosperará. Asambleísta, pero el juicio político al excontralor, si bien es cierto, fue censurado, pero debe tener también consecuencias legales. Ustedes como asamblea tendrán que presentar también un informe, entendemos, a la fiscalía justamente sobre lo que se pudo encontrar en este juicio político. Y la pregunta es, ¿cree usted que va a poderse llegar al fondo, no solamente este ovillo que se empezó a deshilar en este juicio político, de todo lo que se ha denunciado, de todo lo que se ha dicho, de las pruebas que se han entregado, pruebas de cargo, de descargo, incluso también aquello con que involucraría a ciertos legisladores también que dicen que están sindicados o que tienen glosas y que por eso no querían la censura del excontralor Pablo Celi? Mire, el primer efecto del juicio político fue la censura moral de Pablo Celi. El segundo efecto, él no podrá ser funcionario público durante 2 años posteriores a su destitución, o en este caso a su censura. El tercer efecto, que toda la documentación, toda, no partes, toda la documentación del proceso político que se hizo contra el excontralor irá a la fiscalía. Yo tengo confianza en la fiscalía, más la fiscalía ya ha adelantado, pues. Ahí, pues, investigaciones contra Celi por la trama esta de corrupción que montó en la Contraloría. Y lo que se va a hacer es nutrirla a la fiscalía con mayor información obtenida tras el juicio político. Así que yo tengo confianza en la fiscal general del Estado, que impulsará con el debido celo, con el debido vigor y con la debida fortaleza de ánimo este caso, porque es emblemático en materia de corrupción en el país. Respecto de
glosas respecto de situaciones que personalmente tengan asambleístas, pues entiendo que cada asambleísta se estará defendiendo dentro del campo legal. Ahí escuchaba yo ahora mañana en Ecoavisa al señor Pavel Muñoz, que se defendía, igualmente pues no, de estas glosas que en un momento le habían establecido y que estaba pues impugnando eso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Así que eso es un hecho aparte de lo que es el proceso político del excontralor Celi. Dalton, un inquietud adicional, y no sé si luego tenga tal vez Mauricio o Jaime también más interrogantes, pero quiero consultarle sobre esto que fue hoy novedad en la Asamblea Nacional. El presidente Guillermo Lasso fue en persona, pues entregar este proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. ¿Cómo ven ustedes como Izquierda Democrática esta propuesta del Ejecutivo de cambiar la educación, de mejorar el tema de los ingresos, incluso también al sistema educativo universitario, y por supuesto la autonomía que tanto se habla de las universidades en el Ecuador? Bueno, yo quiero saludar la iniciativa del presidente Lasso, que a través de su ministra de Gobierno se reunió también con algunas bancadas, entre esas con Izquierda Democrática, en una sesión a la que yo lamentablemente no pude asistir, pero asistieron el resto de compañeros de la bancada para, de viva voz de la señora ministra de Gobierno, escuchar los lineamientos generales de la propuesta que en materia de educación superior planteaba el gobierno nacional. Y el hecho de que vaya personalmente el presidente de la República a entregar esa iniciativa presidencial, esa iniciativa del gobierno en materia legal, es simplemente un buen augurio de la buena relación que debe tener definitivamente el Ejecutivo con el Legislativo. Yo creo que el mensaje de cordialidad, de respeto, de comunicación directa, de buenas intenciones en común que genera esta iniciativa del presidente Lasso va a ser la tónica que él va a inspirar para cuando entregue otras propuestas de ley también al interior del Parlamento ecuatoriano. No me pidan ni detalles de lo que tiene esa propuesta porque el proyecto en sí todavía no nos lo han remitido a los legisladores, pero la forma que mucho importa en este caso de que el presidente de la República vaya al seno del Parlamento Nacional a depositar su confianza en la Asamblea Nacional para la tramitación y aprobación de esta ley, unas correcciones que siempre tendrán que hacerse desde el legislativo, por supuesto, porque ningún proyecto pues entra y sale perfecto. No, habrá que hacer rectificaciones, mejoras, pero en todo caso el espíritu de ese proyecto saldrá respaldado, pienso yo, desde la Asamblea Nacional. Asambleísta Bachegelo, pues bueno, no sé si Jaime o el propio Mauricio tengan más inquietudes, sino agradecerle por la entrevista. Jaime, ¿tienes una inquietud adicional? Adelante, Jaime. Sí, simplemente, Dalton, el día de hoy en la mañana estuvo Javier Herbas y Guillermo en los estudios 99, y una de las cosas que se hablaban eran las elecciones del 2023. Justamente se decía que iban a incorporar gente o iban a impulsar a ciertos candidatos que estén afiliados al Partido de Izquierda Democrática. Y yo le hice una pregunta a Guillermo: ¿cómo así Javier Herbas, cuando empezó, no estaba afiliado a Izquierda Democrática? Y bueno, la verdad es que la intención siempre fue afiliarse, pero hay ese bloqueo. ¿Usted qué piensa al respecto, mi querido Guillermo? Mi querido Dalton. Vea, yo creo que lo natural, lo lógico, es que la mayoría de los candidatos que patrocina Izquierda Democrática para las elecciones del 2023 sean pues afiliados al partido. Pero en política siempre hay excepcionalidades. A veces usted no encuentra al interior del partido aquella figura que puede en un momento dado llenar unas expectativas ciudadanas con mucha verosimilitud, con mucha fuerza para efectos de provocar un resultado, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿no?, yo creo que el partido pues estará abierto, lógicamente, a incorporar personajes de la vida pública, pensando incluso en nuevas figuras, no en viejas figuras, en nuevas figuras que a lo mejor irrumpen recién como Herbas lo hizo en la política, pero que buscan un partido como Izquierda Democrática para su patrocinio. Pero a esa gente muchas veces usted no le puede imponer relación, pues.
Lo natural, lo que fluye en la lógica, es que la mayoría de los candidatos sean afiliados, pero siempre habrán las excepciones en política, pues. Usted no puede decir yo no te apoyo si no te afilias a quien tiene un momento dado en todas las encuestas un triunfo asegurado en una jurisdicción del país, pues. Eso sería una locura política, un absurdo, pues, un capricho tonto. Y Izquierda Democrática no está para cometer esos errores, ¿no? Repito, esa es la línea que la gran mayoría, ojalá todos, pero sabemos que en la práctica habrá gente que sin ser afiliada, dado su perfil protagónico, pueda ser patrocinado por Izquierda Democrática para las próximas elecciones. Clarísimo, Dalton. No sé si Mauricio tenga alguna otra inquietud. Sí, porque ya que nos estamos metiendo con la línea electoral, creo que, bueno, la Izquierda Democrática históricamente ha sido un partido bien constituido, un partido bien organizado, y que ahora nuevamente ha vuelto por sus fueros, y así lo ha demostrado en estas últimas elecciones. ¿Y por qué hago todo este preámbulo? Porque si bien es cierto, un tema son las elecciones generales y las otras son las elecciones seccionales. Es público lo que sucede en Quito, asambleísta Bacigalupo, lugar en el que la Izquierda Democrática siempre ha sido fuerte, ciudad en la que siempre ha sido fuerte la Izquierda Democrática, y que asumo yo que ustedes, como partido serio y organizado, pretenderán recuperar la ciudad capital para sí y para los quiteños. En ese sentido, ¿cómo están trabajando a casa adentro para tratar de captar la alcaldía capitalina? Bueno, le digo, lo que usted afirma es muy, muy elogioso, pero no tan estrictamente exacto y verdadero. Por favor. Izquierda Democrática fue el gran partido en la época de su en la época en que su gran líder, Rodrigo Borja, lideraba el partido y lideraba la política nacional, ¿no? Poníamos alcaldes, prefectos, legisladores, pero llegó una época, no olvidemos eso, ¿no? Y gracias porque siempre la buena voluntad de darle la buena imagen al partido, hay que agradecerla. Llegó una época en que hubo también pues sus debilidades. Tan es así que en un momento dado se extinguió el partido por una falta de reinscripción. Por eso y luego pues el partido, no, gracias al esfuerzo de dirigentes como Vilma Andrade y otros, entraron a un proceso de reinscripción y el partido renace en su vida legal y comienza luego nuevamente a recuperar espacios, pero no en la forma como lo hizo en la pasada elección, gracias a la presencia de un líder nuevo, no político, que de alguna manera a través de mecanismos de marketing como el TikTok y su forma de expresarse en los debates políticos, atrajo una atención fundamentalmente sectores que no creían ya en la política ni en los políticos. El caso es Javier Herbas, un fenómeno de la política que hace que Izquierda Democrática recupere el primer posicionamiento en la provincia de Pichincha. Nosotros le ganamos al correísmo. Acuérdense que el correísmo fue la primera fuerza en Pichincha. Acuérdense que pusieron alcaldes, prefectos. Pues ahora, la primera fuerza, gracias al liderazgo de Herbas, a la presencia electoral de Herbas, la Izquierda Democrática recupera esa primera votación en la provincia, que hay que sostenerla, por supuesto. Por supuesto. Entonces, el trabajo que se está haciendo es el trabajo de las directivas provinciales y de las directivas cantonales. Y ahí estamos nosotros a la búsqueda de promocionar gente afiliada, por supuesto, para que enfrente el próximo proceso electoral. Y aspiramos que el próximo candidato en la ciudad de Quito o candidata en la ciudad de Quito sea un personaje afiliado al partido. Yo sí creo que es simbólico que en la capital de los ecuatorianos nosotros presentamos una opción propia de afiliado al partido para la alcaldía de Quito. Por eso dije, asambleísta Bacigalupo, que volvieron por sus fueros, porque efectivamente la época fuerte de la Izquierda Democrática fue la del expresidente Rodrigo Borja, y luego cayó. Tanto es así que en el periodo legislativo anterior tenían una sola asambleísta, que era doña Vilma Andrade, y ahora ya tienen un número importante de asambleístas. Gracias. No sé si los niños también tienen alguna otra consulta. Gracias, Mauricio. Gracias. No, gracias a usted. Leonidas. No se te escucha, Leonidas. No se te escucha, Leonidas. Dalton, queremos agradecer por su tiempo, muy amable. Jaime, gracias a ustedes, siempre a la orden, ya saben. Gracias. Un abrazo. Gracias. Cuídese. Con Saludos. esto, mis queridos compañeros, 19:23 de la noche.
El ídolo juega el jueves por la Copa Libertadores, espero que gane y esperemos que todas las cosas en el Ecuador se vayan arreglando de a poquito. Leonidas, no sé si nos escuchas o ya puede hablar. Sí, ya tengo el canal abierto. Ahí me escuchan. Aquí estoy. Ahí me escuchan. Ahí te escuchamos algo, Leonidas. Sí, no, gracias. Agradecerle al doctor Segalupo básicamente por la entrevista. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Saludos, un abrazo. Compañeros, 19:23 minutos de la noche. Creo que con esto culmina el programita. Oiga. No sé si tengas algo adicional tú. Son 19 no sé si me escuchas. Por lo que sucede aquí en Ecuador internamente con el tratamiento de este proyecto de ley orgánica de educación superior, se está a la espera de los próximos cuerpos legales que pretende el Ejecutivo ingresar a la Asamblea para buscar construir ese nuevo país, esa nueva etapa, ¿no? Y los otros que se vienen pues tienen que ver con el aspecto laboral, y también el tema económico, que es la reforma tributaria, ¿no? En la parte laboral ha sido muy claro el presidente de la República que haría una ley que conviva con la ya existente, con el Código de Trabajo, ¿no? No se trata de tirar abajo el Código de Trabajo ni nada por el estilo, porque además creo yo que eso va a ser, en camisas de 11 varas, hay muchos derechos adquiridos ahí, que va a ser muy complicado que puedan tirarlos abajo, ni mucho menos. Y entiendo, y le ha sido muy claro el presidente de la República y también el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, que no pretenden en absoluto conculcar derechos ya adquiridos de la clase laboral, que más bien lo que se quiere es crear un escenario propicio para que aquel número importante de ecuatorianos, sobre todo los jóvenes que no tienen la oportunidad de encontrar un trabajo, pues tengan esta herramienta legal para que ahora sí puedan encontrar ese trabajo. Y lo otro que es la reforma tributaria, pues que en definitiva se va a tratar de simplificar algunos tributos que se están pagando en la actualidad. Y también el presidente ha sido claro, y esperemos, le tomo la palabra al presidente de la República al decir que se va a cobrar lo que se tiene que cobrar. Aquellas personas que ganan, aquellos grupos económicos importantes, aquellas empresas que generan bastante riqueza, pues van a tener que pagar más de lo que las otras personas que no generamos tantos ingresos paguen. Es lo justo, es lo equitativo, es lo distributivo. No sé si ya Leonidas está. Sí, ahí me escuchan ustedes. Okay. Estamos al aire, sí. Les decía nomás la parte final, ya no la muerte hoy lamentable de Rodrigo Paz Delgado, dirigente de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, ex alcalde de Quito, ex candidato presidencial, falleció hoy en Estados Unidos, pues, y una lamentable noticia, con ello obviamente el luto también para la hinchada de la Liga de Quito, del país futbolero, y por supuesto también de la clase política que recuerdan al Negro Paz, como le decían, a don Rodrigo Paz Delgado, hecho acaecido este día justamente en los Estados Unidos. Sin duda alguna, el mejor dirigente, el mejor presidente que ha tenido Liga de Quito y uno de los mejores dirigentes deportivos del fútbol ecuatoriano. Así ha sido catalogado justamente. Paz en su tumba de don Rodrigo Paz Delgado. Con eso nos despedimos. Nuestra solidaridad con su familia. Será hasta el día de mañana, 6 en punto de la mañana en Diálogo, luego 14:30 en Diálogo de Segunda Edición.